Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo ciclo de los miércoles teresianos. En este año que para nosotros, para los carmelitas, pero también para nuestra diócesis de Ávila, es un año muy especial. En el mes de diciembre se va a abrir el año jubilar dedicado a San Juan de la Cruz, en el que recordamos el 300 aniversario de su canonización y los 100 primeros años de su doctorado. Entonces, con ese motivo, hemos querido que estos miércoles teresianos traten la temática, como no puede ser de otra manera, de San Juan de la Cruz, para ayudarnos a comprender también a este gran paisano. No solo Santa Teresa era paisana nuestra, también San Juan de la Cruz. Los carmelitas tenemos la suerte de estar muy bien enraizados en Ávila. Entonces, para eso, los miércoles teresianos de este curso van a ir con temática sanjuanista. Y el primero de ellos vamos de la mano del padre Emilio. Creo que casi todos le conocéis. El padre Emilio fue provincial de la provincia de Castilla, de los carmelitas descalzos, después fue vicario general de la orden. Es carmelita descalzo, claro, es madrileño y actualmente es profesor en la Pontificia Facultad del Teresianum de Roma. Y fijaros que ha venido desde Roma solo para dar esta conferencia de los miércoles teresianos, lo cual se lo agradecemos, el esfuerzo de todo el viaje, además de prepararla y llegar hasta aquí, ¿no? El padre Emilio nos va a hablar de San Juan de la Cruz, Jalones de una vida. Hoy esperábamos que pudiéramos presentar aquí, así de sorpresa, un libro que va a publicar, está todavía la imprenta, se ha retrasado un poquito, sobre la vida de San Juan de la Cruz, pero bueno, ya otro día os lo presentaremos y lo enseñaremos. Pero hoy no quiero quitarle más tiempo y que el padre Emilio nos vaya dibujando esos jalones de la vida del santo. Pues muchísimas gracias, padre David, y a la comunidad de la Santa, que son naturalmente los frailes, pero también todos vosotros que formáis parte de esa familia que se reúne en torno a la casa natal de la Santa. Bueno, pues yo agradezco el agradecimiento del padre David, pero hay ofertas a las que uno no puede decir que no. Y bueno, pues aparte del lugar en el que nos encontramos, del contexto, el inicio de un centenario prácticamente sanjuanista, y luego pues que yo tengo mucho que agradecer a esta casa también, en concreto para la realización de ese libro del que él ha hablado y que esperamos que pronto ya esté en las estanterías, aquí también en Ávila. Pues también desde esta casa se me ha ayudado mucho a poder culminarlo. Por lo tanto, nobleza obliga y aquí había que estar. Además, bueno, él decía que aquí el Carmelo tiene raíces abulenses. Yo, que soy de Madrid, pues también tengo mis raíces abulenses. A mí me gusta, y seguro que alguno de ustedes me lo ha escuchado, me gusta decir que yo nací en diciembre de 1964. Pero que vine por primera vez a Ávila en julio de 1964. Así que ya fácil le salen las cuentas, ¿verdad? Figúrense si tengo yo vinculación con esta ciudad. Bien, pues ya entramos en nuestro santo, en nuestro Juan de Yepes, así nace. Juan de Santo Matías, ese nombre se puso. Juan de la Cruz, el nombre que le puso Dios. 3 nombres para un soñador, un místico, un poeta, un caminante experimentado de las veredas del espíritu, de las interioridades del ser humano, un guía hacia la luz, un guía hacia el auténtico destino de la persona, llamada, bien lo sabía Juan, a un futuro divino. Para este fin de amor hemos sido creados, dirá. Su nombre universal es el último, Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz. Es el que da sentido a los otros dos y es el que le introduce en la historia de los hombres, en la historia de la Iglesia, en la historia suya, personal. Una historia apasionante, una biografía rica, una vida digna de ser contada, a pesar de ser la vida de un pobre, la vida de un fraile, la vida de un juglar divino también, al estilo de Francisco de Asís. No ha sido fácil rastrear la vida de San Juan de la Cruz.
Primero porque él es muy discreto. En las obras de Santa Teresa encontramos muchas referencias autobiográficas, pero en las obras de San Juan de la Cruz encontramos bien pocas. Ni siquiera sus cartas prácticamente se han conservado, muy poquitas tenemos. Así que hay que empezar a buscar, escuchando la voz de sus primeros biógrafos, pero estos biógrafos a veces fantasean mucho. No son tanto biógrafos como agiógrafos. Quieren contarnos los prodigios de la vida de San Juan de la Cruz, como también las personas que declaran en los procesos de beatificación y de canonización. ¿Dicen mentiras? No, no dicen mentiras, pero cuentan la verdad a su manera. No es una verdad histórica, no son documentos. Pero si ni siquiera sabemos el día que nació, porque su partida de bautismo se quemó con la iglesia de Fontiveros y su sacristía, se piensa que en torno al año 1546, y durante mucho tiempo se dudó incluso del año en el que había nacido, porque se decía que había nacido en 1540 y en realidad había nacido en 1542. Vamos a intentar, superando todas estas dificultades y aferrándonos a la documentación que existe, y también, ¿por qué no?, a esos testimonios a los que me he referido y que no hay que despreciar, sino que simplemente hay que saber leerlos críticamente, pues vamos a intentar trazar esos jalones de una vida, de la vida de San Juan de la Cruz, que serían 10 jalones, y a cada uno le vamos a dar un título. Fontiveros, hijo de pobres tejedores. Como hemos dicho, 1542, un día incierto, el día de San Juan Evangelista, apenas pasada la Navidad, el día de San Juan Bautista, al inicio del verano, el 24 de junio, esta parece la fecha más cierta, pero no podemos decirlo con seguridad. Fontiveros, tan cercano a Ávila, hoy un pueblo tranquilo y con una relativa prosperidad, era en tiempos de San Juan de la Cruz un pueblo muy pobre. Balbino Velasco, un gran historiador carmelita ya fallecido, del Carmelo de la antigua observancia, dirá que el periodo en el que vive Juan de la Cruz en Fontiveros, los primeros años de su infancia, brilla más por sus sombras que por sus luces. Sus padres, Gonzalo y Catalina, eran tejedores, pobres artesanos, que confeccionaban paños muy humildes, que usaban sobre todo las mujeres campesinas. Pero Fontiveros va a sufrir particularmente las hambrunas de 1540, 1542 y 1545. Y la hambruna trae escasez, trae pobreza y trae enfermedad. En torno a 1543 han muerto Gonzalo, el padre, y Luis, el hermano mediano. Francisco y Juan, con la madre, Catalina, emigran a Medina del Campo. Y en Medina entramos en el segundo jalón. Déjate enseñar y serás perfecto. En esa época en la que San Juan de la Cruz, niño, llega a Medina del Campo, la villa vallisoletana acogía un importante flujo de emigrantes que buscaban refugio al amparo de sus poderosos centros de caridad. Medina era un lugar, todo lo contrario que Fontiveros, muy rico. En este tiempo, en el que peregrina desde Fontiveros a Medina del Campo, Juan de la Cruz toma por primera vez en su vida contacto con los caminos de la vida, que luego le serán fuente de inspiración, símbolos, para explicar el camino del hombre hacia Dios. Un historiador muy prestigioso de la Universidad de Valladolid, Alberto Marcos, ha estudiado cuidadosamente los censos medinenses y así aventura que la familia de Juan muy probablemente se asentó en el arrabal de Barrio Nuevo, un arrabal en el que se concentraban gentes pobres y emigrantes. En 1561, en efecto, se da cuenta allí, en el censo, de una Catalina, viuda
y pobre. La única Catalina que es casi sin lugar a dudas, según el historiador, la madre de nuestro santo. Juan encontrará en Medina del Campo algo mucho más importante que un simple espacio de supervivencia. Al calor de las instituciones de caridad, el niño pobre podrá escapar al destino de mendicidad en el que su hermano mayor, Francisco, tuvo que desenvolverse. El pequeño de los Yepes recibirá una muy buena educación, primero en el Colegio de los Doctrinos y luego en el de los Jesuitas. Eran instituciones de caridad, a la que los niños eran llevados para evitar que, por ejemplo, cayesen en la delincuencia, sobre todo el Colegio de la Doctrina, o que fueran manipulados, usados por pícaros para engañar a la gente y así conseguir más fácilmente limosnas, o simplemente que se convirtieran en vehículo de transmisión de todo tipo de enfermedades, ¿no? Subiendo, corriendo, bajando por las calles, pues durmiendo en los portales. Basta pensar que seguramente detrás de aquella chiquillada iba siempre una nube de piojos, pues ya eso era ya bastante para tratar de controlarles y tenerles en una institución. Esa institución, como digo, era el Colegio de la Doctrina porque se les enseñaba el catecismo. Y aquí, no voy a extenderme en eso, pero es uno de los ejemplos para que aprendamos a leer críticamente los testimonios de los agiógrafos, de los primeros biógrafos y de los procesos. Dicen, Juan de la Cruz, niño devotísimo, iba a las monjas de tal sitio y limpiaba la iglesia y allí escuchaba no sé cuántas misas y acompañaba a los entierros. Bueno, todas esas cosas eran parte del contrato que el fundador del colegio había hecho con aquellas monjas para que dieran ayuda económica, dado que los fondos que este señor aportaba no llegaban a cubrir la necesidad de todos los niños, pues los niños haciendo trabajo de limpieza, siendo monaguillos o acompañando entierros, pues allegaban algunos caudales que contribuían a pagar su formación y también a pagar obviamente la manutención, la comida que tenían que recibir en aquel centro. Así que no tanto un niño devoto, un niño bueno, trabajador, cuanto un niño pues, que se ve obligado ya desde pequeñito a trabajar para completar su educación. En cualquier caso fue una educación muy buena y ya digo, en concreto la de los jesuitas, hay una figura memorable que es la de Juan Bonifacio, que instruyó a San Juan de la Cruz y a sus compañeros, por supuesto, en sus primeros latines, incluso también en el griego, en toda la literatura del humanismo, y allí tiene Juan de la Cruz contacto con un autor famoso carmelita, el Mantuano, que era un reconocido humanista, y quién sabe si de ahí no le nació también su apetito, su deseo de entrar en el Carmelo, que es siempre un misterio. ¿Por qué no aceptó quedarse de capellán, como le ofrecían en un hospital, donde estaba trabajando para poder pagarse sus estudios, y sin embargo entró en el Carmelo? Nunca se ha sabido, hay tantas leyendas, algunas verdaderamente disparatadas, pero puede ser que este dato, el conocimiento de este autor le llevara hasta allí, todos son hipótesis. En cualquier caso, en Medina entra en el noviciado, en el convento de Santa Ana, y está desde 1563 hasta 1564, año en el que hace la profesión. Y así damos un paso más, el tercer jalón, de Medina a Salamanca, buscando mis amores. Salamanca, la ciudad universitaria por excelencia, y el paso de San Juan de la Cruz por esta ciudad, la ciudad del Tormes, como también la conocemos, está bastante detallado gracias a un historiador de origen vasco, pero salmanticense, ya se puede decir que salmantino, ha vivido toda la vida allí, el profesor doctor Luis Enrique Rodríguez San Pedro Bezares, que sacó a la luz los documentos probatorios de la asistencia a las clases de la universidad, de los contenidos de las materias cursadas, el ritmo de los estudios e incluso la vida conventual de San Andrés y lo mal que lo pasaban los frailes. El convento de San Andrés de los frailes, que si han estado en Salamanca, el convento actual se encuentra en el mismo solar, si no me equivoco la calle se llama Paseo Doctor Esperabé y está no lejos del río. En tiempo de Juan, cuando estudia allí, era un arrabal, y aquello estaba lleno de mataderos, de curtidores, marranos que subían y bajaban por allí libremente comiendo, les soltaban para que se alimentaran de las basuras o de las cosas que tiraban.
una zona, como diríamos ahora, bastante deprimida, ¿no? Ya estando Juan fuera del colegio, hay una anécdota relativamente divertida, porque la comunidad de los carmelitas, como manda a los estudiantes a la universidad, pide ayuda para rehacer el muro que se ha caído. ¿Y por qué se ha caído? Pues porque una piara de cerdos ha embestido allí el muro y lo ha tirado. O sea, que ni el muro era fuerte o los marranos eran terriblemente brutos, ¿no? Y olieron por ahí alguna cosa y allá se fueron. Bueno, pues esa es la vida de Juan de la Cruz en Salamanca. Obviamente no se reduce a eso, pero tiene que bregar también con eso. Mora en los arrabales, tomando un verso, una parte de un verso de Juan de la Cruz, escribe un artículo precioso el profesor Rodríguez San Pedro, explicándonos la vida del Colegio de San Andrés y contándonos todas estas anécdotas, ¿no? Es curioso, hago solo un paréntesis, que nosotros ahora, claro, la universidad la pensamos como un ámbito en el cual los alumnos reciben una formación y dan una compensación económica, ¿no? En aquel tiempo no era exactamente así, y tantos alumnos iban allí y recibían una compensación económica de la universidad por participar en las clases. Era al revés. Esto era porque la Universidad de Salamanca era una entidad riquísima, tenía un poder económico, tierras y otras empresas que eran muy rentables y se podía permitir esos lujos, ¿no? Completa 3 años en la universidad. Es interesante decir, y es así, es un dato demostrado, solo estudió 1 año de teología. No se sabe por qué dejó Salamanca. Decepcionado con los profesores por el estilo de vida, por las materias que enseñaban. Sabemos que en 1568, él se marchará un poco antes, hubo una suerte de revolución. Se ve que estos años 68 traen consigo una revolución. Pues hubo una suerte de revolución de los estudiantes que pedían más estudios bíblicos. Y aquello no fue adelante, quizás eso le decepcionó. Bueno, el caso es que en el 67 marcha a Medina con un compañero, había sido ordenado en la Catedral de Salamanca por Pedro González de Mendoza, el obispo entonces, y va a celebrar la primera misa, lógicamente, pues prácticamente a su villa natal, porque ya Fontiveros ha quedado muy atrás, ¿no? Y allí tiene un encuentro que va a cambiar su vida. Ya pueden imaginar con quién, con Teresa de Ávila, Teresa de Jesús. Dice Teresa, poco después acertó a venir allí, Medina, un padre de poca edad que estaba estudiando en Salamanca, y él fue con otro por compañero, el cual me dijo grandes cosas de la vida que este padre hacía. O sea, primero habla con el compañero, con Fray Pedro de Orozco, pero este no parecía muy deseoso de cambiar aires, y entonces le dice, no, mira, hable con este mío compañero, que es un santito, ese es un místico, con ese le va a ir muy bien. No, esto lo estoy inventando, obviamente, como se la han de cuenta. Yo alabé a nuestro Señor, y ya hablándole a Juan de la Cruz, a Juan de Santo Matías todavía entonces, contentóme mucho, y supe de él cómo se quería también ir a los cartujos. Yo le dije lo que pretendía y le rogué mucho esperase hasta que el Señor nos diese monasterio y el gran bien que sería, si había de mejorarse, ser en su misma orden y cuánto más serviría al Señor. Él me dio la palabra de hacerlo, con que no se tardase mucho. Cuando yo vi que ya tenía 2 frailes para comenzar, había hablado con otro padre, el padre Antonio de Heredia, un padre ya mayor, pero luego asistió a la muerte de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, o sea que verdaderamente debía tener una salud de hierro aquel hombre. Parecióme que estaba hecho el negocio, aunque todavía no estaba tan satisfecha del prior, Antonio de Heredia, y así aguardaba algún tiempo y también por tener a dónde comenzar, ni siquiera tenía un puesto, un lugar, ¿no? Es interesante lo que dice aquí Santa Teresa, que para conocer al santo, aunque no habla mucho de él, pero sí tiene bastantes referencias. Y algunas, con ese ojo sabio que tenía ella, son muy interesantes, porque fíjense que aquí él dice ella, si había de mejorarse Juan de la Cruz, porque la leyenda que ha pasado a la historia es que Juan de la Cruz estaba hastiado de los frailes carmelitas, de la antigua observancia, porque eran todos unos relajados y allí no se podía vivir y no hacían oración y no sé qué, y para arriba y para abajo. Entonces busca otra cosa y se quiere ir a los cartujos, la santa se mete por medio y consigue llevarle a la reforma. No era él el que, bueno, pues seguramente como la santa le pasaba la encarnación, admirando la vida de las monjas de la encarnación, decía, bueno, pues yo quiero hacer
una cosita distinta, dar un pasito más. Mejorarme yo, no mejorar a nadie. Esto para que tengamos cuidado también, porque a veces se usa con sentidos ideológicos bastante desagradables y se intenta aplicar a situaciones históricas actuales y claro, pues no va a ninguna parte. Vamos a por el cuarto jalón. Sabemos que ya prácticamente un año después él ha dejado completamente Salamanca, ha dejado la teología, ha dejado las aulas y comienza con las licencias debidas, por supuesto, del provincial, una nueva aventura en Duruelo. Y aquí vamos a por el cuarto jalón, que he titulado Duruelo y Castilla la Nueva, es una etapa también muy importante. No quieras tener gusto en nada. Como ven, voy ensartando algunas citas de las obras de San Juan de la Cruz, de la salida del Monte Carmelo, en concreto del Montecillo. Así que ya tenemos Juan de Yepes, lo dejamos en Medina en el 1563, Juan de Santo Matías lo acabamos de dejar en 1568 en Salamanca, porque ahora ya sí nos asomamos a la vida de Juan de la Cruz. Un nuevo nombre para una nueva vida, que empieza ¿dónde? En Valladolid, no en Duruelo, en Valladolid. Empieza en Valladolid porque allí les he hecho una pequeña trampa. Mis alumnos ya me conocen y no me contestan. Y yo digo, no me contestan porque ya saben que les quiero hacer una trampa. Y me dicen, sí, ya le conocemos. Bueno, en Valladolid la madre quería que Juan de Santo Matías se convirtiese en Juan de la Cruz. Le hace pasar como una especie de segundo noviciado. Dice que quería que conociese el modo en el cual se trataban las monjas, cuál era su estilo de recreación, de oración y de mortificación. Mortificación aquí no quiere decir solo penitencia. Se refiere también a la ordenación de la vida religiosa, que comienza con un horario, desde por la mañana levantarse para las laudes, la misa, la hora media, las vísperas, los maitines. Ese es un sentido de la palabra mortificación, ¿no? Porque díganme ustedes a mí si no hay mayor mortificación que levantarse a las 5:30 o a las 6 de la mañana. Pues, ¿para qué más queremos mortificación? Bueno, pues ella nos lo cuenta, es muy bonito, como lo cuenta en el libro de las fundaciones, en el capítulo 13. Pero luego se va uno a una carta que le escribe a Francisco de Salcedo, aquí a Ávila, para que hable con San Juan de la Cruz en lo que van preparando las cosas, ahora sí, para ir a Duruelo, y le diga, hombre, anímele, sosténgale. No sabemos por qué dudas le habían surgido a ella o qué había pasado, pero sí que a Francisco, que era buen amigo suyo, el Caballero Santo, le dice, es que hemos tenido algún enfrentamiento en Valladolid. Él es muy bueno, es muy virtuoso, pero la santa era muy invasiva, quería que las cosas se hicieran como ella, y Juan era todo lo contrario. De hecho, entre ellos no podemos decir que hubo nunca amistad. Eran dos temperamentos muy diferentes. Sí hubo cariño, eso sí, sin duda, y hubo una profunda admiración del uno al otro y del otro a la una. Y tenemos testimonios preciosos, luego haré alguna alusión de esa admiración tan grande que ambos se profesaban. Bien, al fin, Juan de Santo Matías y Antonio de Heredia comienzan la vida descalza en este lugar llamado Duruelo, que se encuentra a unos 25 kilómetros de Fontiveros. Curiosamente, parece que vuelve a la infancia. Al decir de las crónicas, la vida conventual inició un 28 de noviembre en presencia del provincial. Al convento de Duruelo se fueron incorporando algunos pretendientes al hábito descalzo, de modo que el lugar se fue quedando estrecho. Santa Teresa nos lo describe de un modo muy simpático, también en el libro de las fundaciones. Todas las penitencias y las cosas que hacían y como ella trataba de decir, ten tranquilo, no se me vayan a morir, que esto está en pañales todavía, por así decir, ¿no? En realidad, esta fundación había sido una operación de emergencia para empezar cuanto antes la obra reformada en la rama masculina. Aprovechando una bonanza, el general había dado patentes, el provincial no estaba en desacuerdo, pero el grupo, con Teresa a la cabeza, ya ejerciendo de madre fundadora, comprendió bien pronto que era imposible emprender en Duruelo una vida estable y un proyecto de futuro. Así que en junio del 70 ya tenemos constancia de que los frailes se trasladan a la cercana y mejor comunicada localidad de Mancera de Abajo. De allí, meto esta cuña publicitaria, de allí vendrán aquí,
a Ávila, primero a San Segundo y luego a esta casa. Por lo que esta es la primera casa de la orden, la casa madre de la orden masculina. En el convento de Mancera entrarán también algunos novicios, pero la verdadera expansión va a suceder en Castilla, Castilla la Nueva, en concreto en la localidad de Pastrana, en torno a una ermitaña un tanto paradójica, la Cardona, que la santa le tenía envidia, decía, ¿cuántas penitencias hace esta mujer y yo no hago ninguna? Yo soy una relajada al lado de esta santaza. Y Jesús le dice, déjate, que un solo acto de obediencia tuya me da más gloria a mí, me gusta más que todas las penitencias que haces al Señor. No, Jesús lo dice de otra manera más educada. Pero así lo dice, que la obediencia de la santa le era de mucho más gusto y le daba mucha más gloria que todas las penitencias que hacía la santaza de la Cardona. Bueno, el caso es que por la influencia de la Cardona, que era tan extremosa en las formas exteriores, en el noviciado de Pastrana pusieron no me recuerdo el apellido, era Ángel no sé si de la Madre de Dios, un maestro poco experimentado, el padre Jerónimo Gracián cuenta algunas historias sobre él que son muy divertidas, él se lo tomaba a risa, y bueno, el caso es que tienen que mandar a San Juan de la Cruz para que ponga un poco de orden allí, ¿no? En 1572 va, organiza el noviciado, y luego se desplaza a Alcalá, que era un núcleo universitario también muy notable, a la altura de Salamanca. Allí asumirá el cargo de rector de un colegio que ya habían fundado los descalzos. Como ven, la reforma empieza a expandirse. Pero la Madre Teresa va a acudir a él pronto porque necesita ayuda. Ha sido nombrada priora de la Encarnación del monasterio de Ávila. Lo primero que va a hacer, y aquí entramos en el quinto jalón, que he titulado Ávila, azaga de tu huella, lo primero que va a hacer es dar de comer a las monjas. No estaban bien alimentadas, se da cuenta que eso es un problema y lo primero que busca es que tengan de comer. De hecho, hay una carta muy, muy simpática a la hermana Juana, a su hermana Juana de Santa Teresa, que le dice, mándeme algunos pavos, ya que tiene usted tantos, porque aquí se me mueren de hambre las pobres. Y ella dirá, a mí me han elegido aquí priora por hambre, porque piensan que estando yo aquí, esto va a ser otra vez, va a venir aquí todo el mundo a dar limosnas y tal, y van a poder comer, pues vamos a ver si lo conseguimos. El caso es que sí, pocas cosas se le ponían por delante a esta mujer que no supiera resolver. Ya bien alimentadas las monjas, ahora ya sí podemos ocuparnos del espíritu. Y entonces llama a San Juan de la Cruz, junto con otro confesor, el padre Germán. Además de su tarea como confesor, en Ávila es el momento en el que más intimidad tiene con la santa. De hecho, hay algunos testimonios interesantes, uno de ellos representado gráficamente con mucha frecuencia, que es este famoso cuadro que se encuentra en el locutorio de la Encarnación, del éxtasis, de la levitación que tienen los dos al mismo tiempo mientras están hablando de la Santísima Trinidad, ¿no? Es una pena que no conservamos documentación o testimonios escritos, aparte de un documento muy divertido que se llama el Vejamen, pero bueno, no puedo entrar porque si no nos tiraríamos aquí toda la tarde y no puede ser. Aparte de eso no hay gran cantidad de material, pero sería muy interesante poder entrar ahí en cómo fue esa relación, qué intercambiaron entre ellos. Sí se ve y se pueden deducir a la luz de sus escritos qué cosas se han comunicado y cómo uno ha influido en la otra y el otro ha influido en la una. Y dentro de 6 días vamos a celebrar una cosa que tiene que ver con ellos. Estando en la Encarnación, San Juan de la Cruz, como sabía que a la Santa Madre le gustaban las formas grandes, comulgar con formas grandes, se la parte por la mitad y le da la mitad, ale, se mortifique. Y la madre pues se va un poco triste, seguramente pensando, dice, este está bobo, bueno. Entonces se sienta allí y Jesús le concede una gracia espectacular, que es la gracia del clavo, ¿no? La gracia del matrimonio espiritual, de la cual ella hablará y contará en diversos pasos, ¿no? Desde las relaciones hasta las moradas, ¿no? Y que también es muy representada, está muy representada en pintura, ¿no? Una octava de San Martín, la octava de San Martín, precisamente. Bueno, como digo, aparte de esto, él, tenía un pequeño grupo de muchachos con los que llevaba una catequesis junto al padre Germán, y uno de los muchachos que luego depondrá en los procesos dirá, sí, recuerdo bien a aquellos dos padres, uno tenía el pelo rojo, el padre Germán,
y el otro siempre andaba con una barba como de no haberse afeitado en 2 o 3 días. Así que parece ser que esa era la barba de San Juan de la Cruz, ¿no? Aquí le hemos representado un poco más poblada. Me parece ser que no, que era eso, que no tenía pues eso, barba de 2 o 3 días, luego se la afeitaba y para adelante, ¿no? Son testimonios que tienen mucho de real, ¿no? Porque ¿qué nos importa a nosotros que el santo se afeitara o no? Entonces, eso no, el chico diciendo eso, bueno, ya señor, cuando declara en los procesos, pues no está contribuyendo en nada a la santidad de San Juan de la Cruz. Uno no es más santo por afeitarse o dejar de hacerlo. Entonces quiere decir que es un dato bastante real. Por supuesto se puede ser santo con barba, ¿eh? Los hay y muchos. Bueno, bien, San Josafat, que celebramos hoy también tenía barba. Otra tarea que tiene aquí muy famosa en Ávila, muy conocida, es la de exorcista, ¿no? Muchas veces afronta fenómenos reales de presencias y posesiones diabólicas, pero otras veces descubre fraudes espirituales o descubre simplemente personas enfermas o con problemas de tipo psíquico o de otra naturaleza, que no tiene nada que ver el demonio en ellos. La santa, de hecho, le pide que vaya a Medina a juzgar un caso y él concluye, no, esta mujer lo que tiene es mucha hambre, denle de comer y se acabó la posesión del demonio y los fenómenos místicos. Y así fue. Santa Teresa tenía en Ávila su propio confesor, lo sabemos, pero como decía también, no tiene ningún reparo en compartir con San Juan de la Cruz. Es curioso que ya en Ávila empezamos a percibir que Juan de la Cruz no era muy considerado por sus compañeros de religión. Este es un dato que no está muy estudiado, que no es muy popular decirlo, pero basta remitirse a la realidad de las cosas, ¿no? A veces se habla del primer carmelita, querido de todos, admirado de todos, pero él se mantiene en la sombra, no es la relevancia que tiene en Ávila quien se la da, Santa Teresa. Comienzan los conflictos ya con la observancia, con el Carmelo de la antigua observancia, y bueno, no puedo detallarlos, pero él no está entre ellos. Ahora sí es famoso y querido entre las monjas, aunque lo será después mucho más, y sobre todo entre los frailes más jóvenes. Y de ahí el golpe de la prisión, que es en el que vamos a entrar ahora, en el Sexto Jalón, Toledo, en una noche oscura. Aquí en Ávila, la santa termina su priorato y entra una priora nueva. Esa priora está 3 años y se ve que las monjas dicen, no, aquí como con Teresa, en ningún sitio. Hay que volver a elegirla. Pero el provincial ya advierte que el general, por una serie de problemas que ha habido, que ya digo no puedo detallar aquí, no permite que la santa sea priora de la Encarnación. La santa tiene que ir a encerrarse a un convento que ella elija, ese convento será Toledo y allí tiene que estarse. Y se acabaron todas estas bromas de la Reforma y a ver esos 2 confesores de la Encarnación que tengan cuidado porque están manipulando a las monjas y poniéndolas contra la orden. Las monjas votan, y obedientes ellas, claro, pues hacen lo que se les ha dicho, votan en mayoría a Santa Teresa. Y el que preside la elección, cada vez que sale el nombre de Santa Teresa, ¡pah!, pega un puñetazo en la mesa, machaca. Esa elección pasará a la historia como la elección machacada, porque machacaba los votos. Figúrense, si el primero lo machacó, ¿cómo acabaría con el último? Creo que tuvieron que llevarle luego a urgencias porque se debió partir la mano y todo, bueno, terrible. Excomulga a las monjas. Hay un escándalo grande, la santa quiere interceder incluso ante el rey, ante el visitador Pedro Fernández. Bueno, no nos pasemos, tratan de arreglar las cosas, mandan al prior de Toledo, que parece que tiene mano buena, que sabe negociar, mano izquierda, y quieren volver a votar. Venga, vamos a votar otra vez, os quitamos la excomunión y ya todo esto y tal igual. Y las monjas dicen, aquí no hay que votar nada. Nosotros hemos votado ya y hemos votado priora a la Madre Teresa de Jesús. Bueno, otra vez le llevan los demonios al otro. Y dicen, claro, las mujeres, esto lo dicen ellos, no lo digo yo, las mujeres por sí solas no piensan, ellas no pueden tomar decisiones. Esto seguro que son los 2 confesores que las están malmetiendo con nosotros. Y sobre todo el pequeñito, ese es el peor, lima sorda le llamaban. Parece bueno, pero por detrás te va limando, ¡pum!, se cae la mesa. Y deciden arrestarlos y declararlos desobedientes. A uno lo llevan
cerca de Medina del Campo, a San Pablo de la Moraleja, y al otro, Juan de la Cruz, lo llevan a Toledo. Juan logra escapar antes de que le lleven a Toledo, llega a la Torrecilla, que era una casa cercana a la Encarnación, donde vivían los dos confesores, rompe unos papeles, otros se los come, nunca se ha sabido exactamente qué es lo que rompió. El caso es que acaba en la cárcel toledana y allí va a estar pues hasta un día de la Asunción, en la que, visto que nadie se preocupa de él, pues escapa. Es interesante lo que dice Santa Teresa, ¿no? Al padre Gracián le dice: interésese por San Juan de la Cruz, mire, no se olvide. Yo le digo, por Juan de la Cruz, no por San Juan de la Cruz, obviamente, yo le digo que quedan pocos a vuestra paternidad como él si se muere. Como les decía, al final logra escapar por sus propios medios, y ya escapado, la santa escribe una carta muy bonita en la que dice: no sé cuál es la suerte de este bendito santo, aquí sí lo dice ella, de este bendito santo, que no hay quien se acuerde de él. Y eso es lo que me permite a mí lanzar esta hipótesis. No era muy apreciado, al menos por las cabezas de la orden en ese momento. No era muy valorado. Sin embargo, parece ser que los calzados sí le conocían bien. Los calzados, no me gusta usar ese adjetivo, aunque lo use la santa. Ellos sí le conocían bien y querían tenerlo retenido porque sabían que desmoralizaba un poco también a la parte más débil, quizás, a los jóvenes, si él cedía, porque todo el interés de tenerle en la cárcel es: déjese de todo esto y vuelva a la orden, a la antigua observancia, deje la reforma, ¿no? Él no cede. Apenas huido de la cárcel, se le va a enviar a Andalucía para evitarle mayores problemas, y será nombrado prior del Calvario, un pequeño convento en Jaén, cerca de Beas de Segura, un lugar perdido, en medio de la Sierra del Segura, en el cual Juan de la Cruz es feliz, ¿no? Y es feliz no solo porque vuelve a la soledad y a la tranquilidad, quizás que gozó en Duruelo y que luego no ha podido repetir, pero es feliz también porque tendrá un encuentro precioso con las monjas en el convento, que están muy cerquita, relativamente cerca, en el convento de Beas de Segura, del cual es priora Ana de Jesús, hoy beata Ana de Jesús, la cual al principio Juan le cae antipático, entre otras cosas porque habla de la Madre Teresa de Jesús como su hija. Es que Teresa de Jesús es muy hija mía. Y dice: ya, pero ¿cómo se atreve La santa la reconvendrá y le dirá: aprovéchense, que no van a encontrar uno igual, que ese hombre es una maravilla. Él escribe una carta, aunque hay quien duda de la autenticidad, pero bueno, como dicen en Italia, si no es verdadera, está bien traída. O sea, que podemos admitirlo. Él en la comunidad de Beas va a empezar una pedagogía a compartir con las monjas, hacer una pedagogía de la vida espiritual, y lo va a hacer apoyado en unos poemas que ha escrito en la cárcel. Sorprende, esto el padre Federico Ruiz, carmelita, que en paz descanse, decía siempre: es asombroso como en un momento de tan terrible oscuridad él logra escribir los versos más maravillosos que se han escrito en la lengua castellana, ¿no? Y a partir de esos versos, más el poema de la noche oscura, va haciendo una serie de catequesis. Sabemos por los testimonios que él no usaba el esquema maestro-discípulas, sino que le gustaba crear comunidad y interaccionar, como se dice ahora, con las monjas, ¿no? Hablar en un nivel más horizontal y circular, y no tanto vertical y rectangular o directivo, ¿no? De hecho, hay textos y hay testimonios que nos permiten saber, el prólogo del Cántico Espiritual bastaría, ¿no?, que él compartía su experiencia, escuchaba, se abría a la experiencia de las hermanas sobre todo, y sabía aprovecharse de ella. Pero no solo se va a dedicar a las hermanas, también se dedicará a sus frailes, particularmente cuando de Beas se le mande a Baeza. Ya la situación se va tranquilizando un poco, entre descalzos y calzados, y allí en Baeza, pues de nuevo, rector del colegio. Tuvieron los carmelitas en Baeza muy buenas relaciones con la universidad, y también había una universidad, al punto que varios jóvenes que estudiaban en la universidad conocen a los frailes, piden entrar en el convento, y poco a poco esa zona va a convertirse también en una zona de expansión de la orden.
Así como quien no quiere la cosa, hemos llegado al año 1580, un año triste porque será azotado por una terrible epidemia conocida como el catarro universal. Teresa de Jesús sufrió el catarro universal, pero superó la enfermedad. Sin embargo, del catarro murió Catalina Álvarez, la madre de nuestro Juan. Seguía en Medina del Campo, donde por encargo de la Madre Teresa había sido acogida en el convento de las Descalzas. Allí se encuentra su sepulcro y allí hay un testimonio muy bonito en las actas de la economía de las monjas que han comprado unos zapatos para doña Catalina, la madre del padre Fray Juan. El siguiente destino de Fray Juan será Granada y es nuestro siguiente jalón, el octavo. Luz en Granada, las frescas mañanas escogidas. Juan de la Cruz quiso llevarse a Santa Teresa a Granada para fundar el año 1581, pero la santa ya se había comprometido para fundar en Burgos con el padre Gracián, por eso no le pudo acompañar. Ella preparó la fundación fiándose de que Ana de Jesús y Juan de la Cruz le harían caso y seguirían las pautas que normalmente son teresianas para las fundaciones. Ana de Jesús hizo un poco lo que quiso y además no se comunicó con el provincial, no cumplió en este sentido plenamente el sentido de la obediencia. Y Juan de la Cruz no supo imponerse ni supo reconvenir a la madre Ana para que hiciera las cosas como Teresa mandaba. Eso desatará una carta muy, muy dura de Santa Teresa, en la cual se desliza una crítica un poco velada a San Juan de la Cruz, ¿no? El que se quisieran y se respetasen no quiere decir que la santa, viendo algunos fallos de nuestro santo, pues no le dijera, padre, que está usted ahí para algo, no para hacer solo lo que le dice la monjita y ala, venga detrás, no, impóngase usted. Bueno. Bien, en marzo de 1582, después de este episodio un poco difícil entre ambos, encontramos al santo como prior del convento de los mártires. En los mártires es prior durante periodos muy cortos, porque hay capítulos, es el momento en el que la reforma ya está despegando, se va a crear primero la provincia separada de la orden carmelita y luego ya más tarde la orden nueva, la orden de los carmelitas descalzos, y entonces hay mucho movimiento. Por eso él está de prior, luego deja de ser prior porque le piden que vaya al consejo. Es la primera vez que le piden un cargo de gobierno a nivel de orden en ese momento histórico. Le nombrarán también vicario de Andalucía. Él ansiaba con volver a Castilla y la santa le había pedido a Gracián que por favor que le trajese a Castilla, que se lo regalase a modo de hornazo.